¿Te imaginas que Dios vive al frente de tu casa, pero no busca imponerse? Él solo espera que le abras las puertas de tu corazón. Bienvenidos a Redención. ¡Hola, chicos! Bienvenidos. Alison, es nuestra segunda lección aquí grabando. ¿Qué tal? Sí, te cuento que es maravilloso poder compartir una vez más con ustedes y aprender un poquito, ¿no?, de lo que estudiamos esta semana en la lección de escuela sabática. Yo sé que has querido estudiar la lección de adultos, pero no, aquí repasamos la de jóvenes. ¿Verdad? Ok. Jonathan, amigo. Aquí siempre bien contento y feliz de seguir aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Él también es un niño con barba. ¿Sí? Así que bueno, le voy a dejar una preguntita de la oración. ¿Qué harías si tuvieras a Jesús de vecino? Interesante pregunta. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar tu mensaje por medio de las redes sociales. Bendícenos, Señor, y que seas tú por medio de nosotros hablando. Esto fue lo que te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. ¿Pensaron? Sí, yo creo que haríamos posible, ¿no?, de poder, si está en venta el terreno de al lado, comprarlo. O si ya somos los vecinos, estar todos los días dentro de la casa de él. Claro, ¿no? Es como que tuvieras tu mejor amigo, ¿no? O sea, mejor amiga ahí al lado, ahí para chismear. Para chismeando con primos de esos discípulos. Amigo. Así sería un gran honor. Haría todo lo posible para caerle bien. Así, llevarle una canastita y vea. Y un paseo de un asilo, ¿no? Eso no me alcanza. Oye, como decía Pablo, una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Te imaginas tener el vecino? Si yo estoy, a veces los vecinos son un poco problemáticos, creo que yo sería el vecino. Jesús tocaría mi puerta y me dijera: Ya cambia, tu mamá sufre. ¿Saben? Algo parecido sucedió en el tiempo estamos hablando aquí del pueblo de Israel, ¿no? Y ahorita el pueblo de Israel está en el desierto, y hubo esa necesidad de que Jesús viviera con ellos, que sean vecinos. Ahora, ¿por qué era tan importante o por qué había esa necesidad de que Jesús habite ahí con ellos? O sea, ya Jesús, Dios, mostró su poder, ¿verdad? Liberándolos de Egipto, mostrando todas sus plagas, inclusive ya dándole los fundamentos a los 10 mandamientos. Entonces él quería como que dar un paso más. Ya quería como que adentrarse más en el corazón de los israelitas. ¿Y qué fue lo que ordenó? ¿Qué le ordenó Moisés? Que construyera el tabernáculo. Todo el tabernáculo. Todo el tabernáculo. Pero, ¿ibas a hacer algo? Bueno, como dijo Alison, Dios quería como que dar un paso más. Acordémonos que el pueblo de Israel venía de un país súper idólatra. Ahora, imagínense que Moisés, cuando subió al monte Sinaí, ya el pueblo se había volvido loco. Se había vuelto idólatra otra vez. Claro. Le dijeron a Aarón que hicieran el becerro y todo. Y me pregunté, Aarón cedió, ¿no? Cedió. Es que está la presión de un montón de gente. Bueno, recordemos que Moisés se había alejado de su pueblo por mucho tiempo. Pasó 40 días en el monte. Imagínate 40 días. Es decir, tampoco que fueron un año. Pero es que el pueblo estaba tan... Es que recién habían salido de la idolatría. Entonces como que todavía faltaba. A ver a Moisés día, tarde, noche allí, haciendo milagros de que tenían hambre, caía maná. Tenían sed, Moisés golpeaba, salía agua. Entonces al momento de que se separó Moisés de ellos, se quedaron como ¿qué? ¿Y ahora? Ya no va a regresar, ya no regresa, busquémonos otro día. Exactamente. Exacto. Entonces, y por eso Aarón se dio a eso. Y por eso es que Dios también se queda con ellos. Quiere mantener una relación más estrecha porque sabía que ese pueblo, si no tenían como esa imagen o esa visualización de Dios, se iban a perder. Porque venían de un pueblo idólatra que veían dioses, ¿verdad?, tallados, y a eso les reverenciaban. Y vemos aquí como Dios le da indicaciones a Moisés, ¿no?
Y ahí me recuerdo por qué era la importancia ¿te acuerdas cuando iban a salir el pueblo de Egipto le dijo que lleven con ustedes también oro, plata y toda esta cuestión, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya tenían un plan, ¿verdad? Moisés le dijo a su pueblo que donaran todos esos materiales de oro, de plata, de bronce, para poder construir ese tabernáculo. Ajá, y con esos materiales reunieron y pudieron construir este tabernáculo. Ahora, Dios siempre está buscando estar más cerca de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos como que mientras más Dios quiere, porque Dios está ahí siempre, como dije al inicio en la intro. Dios no es una persona que está irrumpiendo tu hogar, tu tranquilidad y pese a que no le invitas, Él va a entrar, ¿no? Siempre va a tener esta predisposición de que tú lo hagas, tú le des el chance de entrar. Como hace años yo vi un video que decía que Dios es un caballero, que Él siempre te va a pedir permiso para poder entrar en tu vida. O sea, Él no va a obligar a que lo aceptes. Claro. Él te pide permiso, Él siempre te da como ese tiempo, ¿no? Y sea bajo nuestra voluntad. Exacto. No. Ahora, esto era relevante, dice aquí, porque no podían verlo físicamente, ¿no? Y sabes, creo que esta necesidad se ha multiplicado, se ha hecho más grande, porque primero venían ellos de un lugar muy idólatra, donde ellos estaban acostumbrados a ver imágenes, tocarlas, ver esos milagros, porque los milagros igual los veían acá, pero el Dios que ellos adoraban lo veían igual todavía muy lejos, no lo veían allá en el cielo, y ellos se querían comunicar. Tal vez toda la comunicación era por medio de Moisés, que llevaba los recados de Moisés, Dios hablaba por medio de Moisés y le hablaba al pueblo, y tal vez ellos les extrañaban esto de ver una imagen físicamente, ¿no? Exactamente. Y como no ver es un reto para los seres humanos, ya que nuestro sentido primordial es la vista. Por eso a veces se hace, ahora entiendo muchas personas que son ateas, ¿no? Porque primero, han vivido una catástrofe en su vida que la ha hecho, esto Dios no existe. Y otra es porque dicen, si yo lo pudiera ver, yo creía, ¿no? ¿Verdad? Entonces nos dice que también tal vez tener esta tienda o este tabernáculo, ¿verdad? El pueblo de Israel iba a experimentar la presencia de Dios de una manera concreta. Uh-huh. Y este tabernáculo, si recordamos, era una copia del tabernáculo celestial, ¿no? Tal cual las medidas, tal cual todos los instrumentos, ¿cómo es? Los materiales. Bueno, los utensilios dentro de que había en el cielo, lo hizo tal cual, ¿no? ¿Para qué? Para que pudiese morar la presencia del Señor en este tabernáculo. Dice, incluso los servicios del santuario simbolizaban la promesa divina del perdón y restauración. Porque ¿cuál era el objetivo del santuario? A más de Dios morar entre su pueblo. El tabernáculo era un mapa del plan de salvación que Dios había trazado. Si recordamos, allí se hacían los sacrificios, allá también una vez al año se purificaba así el pecado de todo el pueblo. Estaban las tablas de los diez mandamientos, la vara de Aarón. Cada cosa tenía un simbolismo, claro. O sea, podemos resumir que el santuario o tabernáculo proporciona un modelo que muestra a las personas de todas las generaciones cómo Dios elimina el pecado. Exacto, era el plan de salvación hecha en este santuario, ¿no? De que había un abogado. Pero la parte más importante, aquí hablaba, la parte más importante del santuario era el lugar santísimo, donde reposaba literalmente la presencia de Dios. Incluso era tan meticuloso todo lo que hacían ahí los encargados del santuario, que eran se me fueron. Somos sacerdotes. Los sumos sacerdotes, porque cualquier persona no podía entrar. Era tan especial que si entraba otra persona, moría, porque literal estaba la presencia del Señor habitando ahí. Habitando en ese lugar. La casa de Dios era una estructura física. Ahora, se necesitaba realmente, Dios necesita un espacio, una estructura, o ¿por qué lo hizo?
Ahí como lo mencionamos al principio, Dios quería como que ambientarlos primero a su pueblo, ¿ya? Porque nosotros en este momento no necesitamos que Dios esté presencial aquí en un templo y poder ver su presencia, la Shekinah, como era en ese entonces. Dice que de lejos, los pueblos que pasaban veían un resplandor, ¿no? Veían y el Shekinah, ¿no? Ajá. Veían de lejos cómo ese humito salía, ¿no? Y también un resplandor diferente a los demás templos. Ahí hacen referencia a los templos paganos también, que también habían. Y hacía mucha diferencia porque dice que de lejos esto como que alumbraba. Yo me imagino así la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios mismo estar ahí. Recordemos que el pueblo de Israel tenía la necesidad de poder ver ese lugar, porque ya habían venido de algo de que ya, como tenían a sus dioses, ¿verdad? Ellos ya lo observaban, ya esto, lo otro, pero al momento de hacer este tabernáculo, ¿por qué Dios tuvo un lugar especial en el lugar santísimo? Para poder demostrar a su pueblo que Él moraba allí. Por eso la iluminación. Imagínense qué gran resplandor tuvo que haber hecho allí. Por eso, es como Dios quería que el pueblo se ambientara primero a todo este nuevo cambio que había. Por eso es que necesitaban Dios quería que lo vieran, que sintieran que Dios es un Dios presente, es un Dios que quería morar con ellos, quería ser su amigo, como mencionabas al principio, ¿no? Un amigo que se muda a su barrio, ¿no? Y entonces tenemos de vecinos, ¿no? Exacto. Ahora, sabemos que los israelitas en ese momento sentían la presencia de Dios por medio de ese templo, de ese tabernáculo que se realizó. Ahora, en nuestras vidas, actualmente, no hay este tipo de templos, tabernáculos, y que Dios esté ahí habitando, ¿no? Ahora es muy diferente. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Dios habita en nosotros. Ahora, algún momento en nuestras vidas hemos sentido esa presencia especial de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo nosotros cómo reaccionamos al sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas? Porque, ahorita ya no hay un tabernáculo, pero nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo, ¿no? Se supone que debería morar en nosotros. ¿Sabes qué? Es interesante que la presencia de Dios no se siente cuando hay grandes eventos. O sea, uno piensa, yo me acuerdo, en el terremoto del 2016, cómo la gente salía de sus casas y se arrodillaba a orar, a pedir perdón, ¿verdad? A Dios. Pero al igual que le dijo a Elías, que él estaba en el viento apacible, ¿verdad? Cuando alguien ayuda a alguien, yo he sentido que por las pocas veces que he hecho estas actividades comunitarias, de regalar una canasta a alguien, de visitar a alguien. La que ya que hicimos, la ancianita. Ahí es cuando se siente la presencia de Dios, porque sientes cómo la mano bondadosa de Dios nos provee a nosotros para poder ayudar a los demás. Y ahí cuando nosotros sentimos que Dios está con nosotros, cuando cubrimos las necesidades de los demás, ahí yo siento que Dios está. Claro, entonces podemos decir, ¿no? De que si ya Dios alberga en nosotros, ya nosotros somos ese templo, nosotros ¿cómo lo podemos demostrar? Ayudando al prójimo. Por medio de nuestros actos. Y por medio de nuestros actos. Ahora mira, el plan de Dios no se acaba ahí. Es decir, en ese momento él vivía ahí, estaba su presencia, pero el plan no acaba ahí. El plan termina cuando él quería ir más allá, porque él siempre se estaba preocupando por su pueblo, quería ir más allá. Y recordemos que él se convirtió, dice, en carne y se hizo carne y vivió como uno más de nosotros. Cuando él ya vino, como Jesús llegó acá, ¿por qué era importante que él fuera uno más? Porque, ¿sabes? Fueron a Dios ajeno al dolor del ser humano. Dios sintió el dolor, sintió el abandono de sus amigos, sintió la muerte de seres queridos, sintió la muerte de él, sintió lo que es padecer de una enfermedad, lo que es agonizar, sintió todas esas cosas.
Es decir, Dios no solo se quedó morando en el templo, sino es que termina su plan viniendo aquí a la tierra. Viniendo aquí a la tierra y haciéndose uno más de nosotros, conviviendo. ¿A dónde voy? De que Dios siempre quiere estar un paso más, a un lado más de nosotros. No solo quedarse en el templo, no solo quedarse ahí en la iglesia, no solo, sino es que lo hagamos de nuestro día a día, que lo sintamos. Y Él de esta manera va a entendernos porque Él ya fue un ser humano igual que nosotros. Claro, entonces, de esta manera Dios demostró el profundo amor que nos tiene. O sea, su amor es tan inmensurable, tan grandioso, de que vivió todo esto, ¿verdad? Sufrió, eso sí, no tuvo pecado, pero sí sufrió tentaciones al igual que nosotros, pero nos demuestra de que si Él pudo superar todo eso, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también tenemos esa capacidad de decirle alto al pecado. Es más bien demostrar ese amor que ya Dios lo demostró con su ejemplo. Pero mira que eso y mira que eso pareció cada día cuando andaba molestando. Exacto, imagínate, alguien te molesta y tú ya lo quedas así como que ya, arrepiéntete. Es decir, ahorita un par de manitos te ven con la cara fea y ya te quieren, estaban queriendo apedrear, lo querían matar cada día cuando a Jesús, y ahorita por una miradita mal del hermano, no querían ir. Entonces, ¿por qué ese sentido de Dios, de saber lo que siente un ser humano? Es que conoce nuestros corazones. Si hablamos de este tiempo, él no se ha hecho humano, pero durante toda la historia, hasta este momento, él había visto sufrir a sus hijos. Desde Adán hasta en ese momento el pueblo de Israel había visto cómo se mataban entre ellos, cómo eran esclavos, a la final sufrían por ser idólatras. Entonces todo esto, Dios, por eso es que al principio de las lecciones comenzó con Dios se acordó de ellos. Ajá. Bueno, y para ir terminando, aquí nuestra productora nos está diciendo el corte ya. El pueblo de Israel tenía ese espacio especial, ¿no? Tenía ese espacio especial. Pero aquí nos hacía énfasis la escuela sabática que nosotros, como seres humanos, también deberíamos tener un espacio donde adorarlo a Dios. Por ejemplo, me hace acordar de la escuela sabática del trimestre pasado, que hablaba sobre ese lugar especial, un lugar especial donde lugar separado. Nuestro altar. Nuestro altar, ¿te acuerdas, no? Dice, como para acercarnos, porque el pueblo tenía el tabernáculo. Nosotros también deberíamos tener. Y somos templo del Espíritu Santo, o sea, nuestra vida tiene que ser tal cual para que pueda el Espíritu Santo vivir en nosotros. Y nosotros también ser bendiciones para los demás. Exacto. Es que al momento de que Jesús se hizo hombre, se identificó tanto con nosotros, o como nosotros. Nosotros también tenemos que tomar ese ejemplo. Así como Jesús se identificó con nosotros, nosotros nos tenemos que identificar como Jesús. Exacto. ¿Y Jesús qué hacía? ¿Cuál era su tabernáculo? El desierto, las lomas, subía. Las montañas, lugares separados. No eran su espacio para poder... Bueno, y para ir terminando esta lección, porque ha estado bastante interesante, un resumen así de un minutito. Alison. Al momento de nosotros hablar esta semana, ¿no? La casa de Dios, sabemos desde un principio que Dios capacitó a las personas para poder construir su tabernáculo. No escogió a personas cualquiera, sino que Dios capacitó a los mejores constructores, los mejores arquitectos de ese tiempo para poder construir su casa, su morada, porque sabía que tenía que ser algo especial. Al momento de que Jesús vino a este mundo y Él mismo se hizo carne, Él quería comprender, ¿verdad? ¿Por qué nosotros enfrentamos muchas cosas? Porque el ser humano está en tentaciones constantemente. Pero recordemos de que si Él las libró, nosotros también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya tuvimos su ejemplo, tanto en el tabernáculo como cuando vino aquí en esta tierra. Amén. Ya nada. Interesante lección, la verdad, me gustó. Y para culminar, hacer referencia de que en la antigüedad Dios tenía su templo junto con los israelitas para convivir con ellos,
para poder estar con y saber lo que ellos querían, sus necesidades, ¿verdad? En estos tiempos, Dios quiere que nosotros también tengamos una comunión con Él. En 2 Corintios 6:16 nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, vivir con nosotros en nuestros corazones. Bueno, una lección bastante interesante. Dios siempre se preocupó por estar cerca de nosotros. Pero, ¿sabes? Dios hoy tal vez esté tocando la puerta de tu corazón. Él te está dando una oportunidad día a día. El despertar, el ver el amanecer, es una oportunidad más. Solo que Dios no puede abrir esa puerta sin tu permiso. Queda en ti de que puedas darle la apertura e invitarlo a cenar a Jesús. Así que gracias por habernos acompañado hasta este momento. Vamos a terminar con una oración. Alison. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque usted es maravilloso, usted es bondadoso y siempre nos cuida y nos protege, Señor mi Dios. Lo hizo en la antigüedad y lo hace, Señor mi Dios, día a día en nuestras vidas, oh Dios. Gracias por permitirnos desarrollar el tema de esta semana, Señor mi Dios, y aprender de que su amor es inmensurable, Señor mi Dios, y que usted es experto, Señor mi Dios, en transformar los corazones de las personas. Gracias te damos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y eso, chicos, No se olviden de comentar, escribir, compartir. Si tienen buenos o malos comentarios. Así que nos vemos hasta la próxima. No, chicos.